Amados hermanos, nuevamente buen día, gracia y paz. Nos gozamos en este tiempo de la predicación. Recordemos que ahora Dios va a hablar a nuestras vidas por medio de la predicación de su palabra. Ustedes van a continuar adorando en la audición y yo continuaré adorando en la exposición de su palabra. Vamos, hermanos, a ubicarnos allí en nuestro texto que el hermano Jairo acaba de leer, Isaías 46:10. Como ustedes saben, hermanos, nosotros como Iglesia Bautista Reformada priorizamos la predicación expositiva. Sin embargo, como ya hemos visto en varias ocasiones, toda predicación, sea temática o textual, termina siendo expositiva, debe ser expositiva. Como hemos visto también en otras ocasiones, hemos estado exponiendo algunos libros versículo a versículo, pero en esta mañana, amados hermanos, tenemos una predicación temática, y como decía nuestro hermanito Jairo, es un tema que es muy importante, hermanos, que nosotros como creyentes, como iglesia, deberíamos conocer, deberíamos entender. No es una doctrina, hermanos, para llenar nuestra mente más de conocimiento. Y lo que yo quiero hoy, amados hermanos, es que con esta predicación sobre el decreto de Dios, nosotros podamos confiar mucho más en Dios. Podamos descansar en la soberanía de Dios, descansar en la providencia del Señor. Y yo sé que para muchos es un tema pues que es nuevo, tal vez no todos lo han escuchado, todos no han alguna vez escuchado algún sermón, algún estudio sobre el decreto. Así que a pesar de que es un tema que es profundo, amados hermanos, que es complejo, procuraré que en el tiempo que tenemos, en estos 50 minutos, en esta horita, podamos exponer de forma clara y sencilla y que ustedes puedan ser edificados por este importante tema, hermanos, esta doctrina que es fundamental para nosotros como creyentes, para poder tener humildad, para poder tener tranquilidad y para poder confiar, hermanos, en el decreto de Dios, para poder conocer el Dios que tenemos, para poder saber quién es el Dios que tenemos. Así que el tema de hoy o la exposición de hoy va a ser el decreto de Dios. Y quiero que pensemos en esta hora, hermanos, en todos aquellos eventos que suceden a nivel global, en todos los sucesos. Quiero que ustedes en este momento piensen en los que suceden en este momento, los que han sucedido. Por ejemplo, en Rusia, en Ucrania, llevan un par de años en guerra. Acabamos de ver también la guerra allí en Medio Oriente, Israel y Gaza. Hace 5 años estábamos en una pandemia. Y quiero que piensen en esos eventos macro, vamos a llamar esos eventos macro, ¿no? Los eventos globales, universales, cómo suceden, cómo han sucedido, por ejemplo, también cuando pasan estos accidentes de aviones, estas guerras, como una pandemia. Y también quiero que piensen, hermanos, en los eventos ya locales, personales. Quiero que piensen en este momento esas circunstancias que ya tocan las fibras de nuestro corazón. Por ejemplo, la enfermedad de un amigo familiar, la muerte de un amigo familiar, estos eventos o sucesos personales, una crisis financiera, un problema en el matrimonio, una enfermedad de un hijo. Y quiero que piensen en todos estos eventos, hermanos, en estos problemas, tanto macro como micro.
estos eventos globales y esos eventos micro, ¿no? Ya personales de nosotros, locales, de nuestras familias, individuales. ¿Y qué es lo que normalmente nosotros como creyentes estamos preguntándonos cuando estas cosas suceden? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está la poderosa mano de Dios? La bondad de Dios en estos sucesos. ¿Cómo podemos ver la mano de Dios, la bondad de Dios? Este Dios sabio, este Dios bueno, este Dios justo. ¿En dónde está en estos eventos, tanto macro como micro? Esos eventos que aunque a veces pareciera que no nos afectan, pero influyen a toda la economía mundial, influyen todas las relaciones internacionales de los gobiernos y obviamente esos eventos micro, hermanos, que evidentemente pues nos afectan de forma evidente y de forma clara. Amados hermanos, como pueblo de Dios, no estamos llamados a entender lo que Dios hace. Como pueblo de Dios estamos llamados a confiar en Dios. Hermanos, repito, no estamos llamados como pueblo de Dios a entender todo lo que Él hace, todo lo que Él hace. Así que, amados hermanos, no confiaremos en Él hasta que no consideremos el Dios que tenemos. Y eso es lo que yo pretendo en esta mañana, hermanos, al poder adentrarnos en los misterios de esta doctrina del decreto de Dios, podamos entender el Dios que tenemos. Y allí podremos confiar en el Dios soberano, en el Dios del decreto. Así que, amados hermanos, cuando hablamos del decreto de Dios, esto debe generar en ustedes y en mí y en cada creyente humildad y seguridad al saber que Él cuida de nuestras vidas. Hermanos, el decreto de Dios hoy debe generar, a medida que vayamos avanzando en el sermón, espero, hermanos, que esto genere en usted, como ha generado en mí, una humildad al reconocer delante del Dios que estoy de pie y tener seguridad que Él cuida de nosotros. Que podamos confiar, hermanos. Sea que estemos siendo afectados por eventos macro o por eventos micro, que podamos tener esta confianza, hermanos, en nuestro Dios. Voy a darles una definición muy breve, muy sencilla de lo que es el decreto de Dios, recogiendo diferentes documentos históricos de la Iglesia. Y vamos a estar viendo, hermanos, varios textos. Así que les voy a pedir que estén allí bastante hábiles, estén concentrados, porque vamos a mirar en esta predicación varios textos para que puedan estar allí concentrados. ¿Qué es el decreto de Dios, hermanos? El decreto de Dios es ese propósito eterno de Dios. Mediante Él ha preordenado todo lo que sucede. Escucha, hermanos, todo lo que sucede para su propia gloria. Es el propósito eterno de Dios, en el cual Dios ha preordenado o decretado o predeterminado todo lo que sucede para su propia gloria. Veamos entonces el texto base de este sermón. He elegido este texto, hermanos, pero como les acabo de decir, vamos a ir yendo y viniendo a varios textos para poder profundizar en esta doctrina del decreto de Dios. Dice el Señor que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo, esa palabra consejo puede ser también traducida como mi decreto o mi propósito, permanecerá. Mi consejo, mi decreto permanecerá
y haré todo lo que quiero. Hermanos, aquí vemos dos ideas que están articuladas, y es que nada puede estar por encima de lo que Dios ha decretado. Nada, hermanos, puede estar por encima de lo que Dios desde el principio ha anunciado, lo que Él ha predeterminado. Mi decreto permanecerá para siempre. Mi propósito permanecerá para siempre, hermanos. El consejo eterno de Dios es lo que sucederá, hermanos. Y aquí debemos recordar que cuando hablamos del decreto, obedece a lo que Él quiere, a su voluntad, lo que Él desea. Hermanos, lo que sucede, lo que ha sucedido y sucederá es lo que Dios ha decretado, lo que Él ha predeterminado. Nuevamente, dice la definición de decreto, ese propósito eterno de Dios mediante el cual Él ha preordenado todo lo que sucede. Quiero que vayamos, amados hermanos, ahí más adelante al libro del profeta Daniel. Daniel, capítulo 4, versículo 35. Daniel, capítulo 4, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga tu mano y le diga, ¿qué haces? Sorprendentemente, este texto muestra lo que Dios hace, y Él hace lo que Él quiere. ¿Acaso alguien puede decirle, ¿qué haces? ¿Cuántas veces usted y yo le hemos preguntado al Señor, ¿qué haces? Pero dice que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Hermanos, que este Dios grande haya decidido tener relación con la nada, ¿no debería eso generar en nosotros humildad? Somos considerados como nada, hermanos. Pero este Dios ha condescendido, se ha humillado, ha decretado tener una relación con hombres y mujeres miserables como usted y yo. Tanto en los cielos, en el ejército de los cielos, toda esta creación angelical en la tierra, sin que nadie pueda reprocharle, ¿qué estás haciendo? Y que los habitantes de la tierra que aparecen como nada reconozcan que todo es para su gloria. Hermanos, Dios ha decretado todas las cosas para su propia gloria. No para la gloria nuestra, hermanos. No para nuestra satisfacción, no para nuestros deseos terrenales y carnales. A nosotros se nos ha enseñado equivocadamente, hermanos, que el evangelio es antropocéntrico. Nosotros en el centro y Dios girando alrededor de nosotros, concediendo nuestros deseos y anhelos y sueños terrenales. Hermanos, el evangelio es cristocéntrico. Cristo es el centro. Cristo es el medio y todo apunta a Jesucristo. Veamos lo que dice la Escritura en la carta a los Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1, y leamos los versículos 11 y 12. Efesios 1, 11 y 12. En Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el decreto de su voluntad.
según el designio de su voluntad, según el propósito de su voluntad. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Hermanos, Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad, según el decreto de su voluntad. Y si unimos con los versículos 3 y 4, vea lo que dice el versículo 3 y 4, mis hermanos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, hermanos, fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Hermanos, desde la eternidad. Por eso es que decimos varias cosas con respecto al decreto. En primer lugar, hermanos, vemos que el decreto es un acto simple. Dios es un Dios simple. Recuerden que cuando hablamos de la simplicidad de Dios, no estamos hablando que Dios sea un Dios ordinario, ¿no? Estamos hablando de que Dios es un Dios simple. Él es Dios. Él existe por sí mismo. Simple. Así que Dios es un Dios simple y el decreto es un acto simple. En segundo lugar, Dios es un Dios eterno y el decreto es un acto eterno. Ha sido todas las cosas decretadas, hermanos, desde la eternidad. Un acto eterno. También, hermanos, decimos que Dios es un Dios libérrimo, así que es un acto libre. Hermanos, Dios no está supeditado al tiempo, al cronos. Dios no está supeditado a sus criaturas, a su creación. Él es un Dios libérrimo. Así que el decreto, es un acto simple, libre. Dios ha decretado las cosas porque Él quiere. En el tiempo que Él quiere, de la forma que Él quiere. Todos los eventos que suceden es porque Él así los ha predeterminado. Todos los sucesos, hermanos. Y Dios, como es un Dios inmutable, el decreto es un acto inmutable. Hermanos, lo que Dios ha decretado desde la eternidad, eso va a suceder. No va a cambiar, hermanos. Es un acto inmutable. La Escritura nos muestra que todo lo que Dios ha dicho que va a suceder, ha sucedido de forma infalible y va a suceder de forma infalible, hermanos. No va a fallar. No hay error en lo que Dios ha ordenado. Y el acto, hermanos, de decretar o el decreto también es un acto universal. Afecta a todos, a toda su creación, todo el universo. Amados hermanos, aún los científicos, aquellos hombres y mujeres de la ciencia, cuando ven la perfección del universo, no pueden pasar sin decir que eso tan perfecto tuvo que tener un creador. Aún estos hombres ateos e impíos no pueden dejar de reconocer que esto, hermanos, aún la molécula más pequeña, amados hermanos, si Dios dejara de sustentar y de gobernar, dejaría de existir este universo. Tiene que haber un creador. Esto no es de la nada. Esto no fue una simple explosión. Tiene que haber un creador. En palabras sencillas, hermanos, y yo sé que para muchos de ustedes algunos términos son términos nuevos, son términos que pueden ser complejos, así que he tratado de algunos términos hacerlo un poco más sencillos para el entendimiento de todos. Dios ha decretado todos los sucesos, hermanos, todo lo que va a acontecer y todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad es parte del decreto de Dios. Nada sucede sin que haya sido predeterminado por Dios. Si eso pasara, hermanos, ¿qué atributo de Dios quedaría en tela de juicio?
¿Qué atributo de Dios? Su soberanía. Si Dios no determinara todos los eventos, Él no sería un Dios soberano. Y nuestra confianza estaría puesta en un Dios que no es soberano. Y allí sí deberíamos estar temiendo, desconfiando, preocupados. Así que, amados hermanos, Dios ha decretado todo para su propia gloria, de tal manera que el decreto es el propósito eterno de todo lo que sucede, ha sido preordenado por Dios, ha sido determinado por Dios para su propia gloria. Amados hermanos, este es el Dios que tenemos, el Dios del decreto, el Dios que ha preordenado todas las cosas. Cuando abordamos este tema, hermanos, del decreto, es importante que aunque decimos de forma singular que es el decreto de Dios, porque obviamente recuerden que somos hombres falibles y todos estos hombres que Dios ha usado para poder determinar estas doctrinas y definirlas en la historia de la iglesia, somos hombres falibles tratando de describir a un Dios todopoderoso, ¿no? A un Dios eternamente sabio. Entonces recordemos que nuestra sabiduría es una sabiduría limitada, tratando de describir a un Dios infinitamente sabio. Así que cuando hablamos del decreto de Dios, se dice de forma singular, pero estamos hablando de todos los sucesos que Dios ha predeterminado. Algunos dentro del decreto de Dios han hablado de los decretos de Dios, no como nosotros vemos, ¿no? Que nosotros vemos las cosas de forma como cuadriculada, de forma simultánea, como por partes, de forma sucesiva. Es como nosotros tratamos de verlo, ¿no? Y como queremos ver todas las cosas. Pero ¿cómo Dios ve las cosas? No podemos saberlo, porque no podemos adentrarnos a la mente de Dios. Pero Él nos ha dejado su palabra, su voluntad revelada para poder comprender un poco más todas estas verdades. Así que, amados hermanos, en virtud de la renovación de nuestra confianza en Dios y el propósito en conocer más a Dios, en renovar nuestra confianza, vamos a ver 3 decretos o 3 obras de cómo Dios ejecuta su decreto. En primer lugar, está el decreto de creación u obra de creación. ¿Qué significa el decreto de creación? Desde nuestra óptica, es el primer decreto, repito, es desde nuestra óptica, ¿no? No sabemos cómo sucedió en la mente de Dios. Todo lo que existe, hermanos, todo lo que existe es porque Dios decretó que existiera. Lo que no existe es porque Dios no decretó que existiera. Veamos qué dice la Escritura, amados hermanos, en el Salmo 115:3. Salmo 115, versículo 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Todo lo que quiso ha creado, hermanos. Todo lo que existe, hermanos, es la consecuencia de que Él quiso que existiera. Veamos ahí más adelante en el versículo 15-16. Benditos vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Noten entonces cómo el decreto de creación, Dios hizo los cielos y la tierra en propósito para Él, con propósito para Él, para su propia gloria. Este decreto es su deseo, su querer, su voluntad. Y Dios no solamente, hermanos, ha decretado que exista todo lo que existe en este decreto de creación, en esta obra de creación. Él no solo ha decretado eso, sino que Él también ha decretado sustentar y gobernar esta creación.
guiándola, hermanos, hacia la meta, hacia el fin de su plan, que es su propia gloria. Ha decretado todo lo que ha de suceder con sus criaturas y su creación. Entonces, hermanos, Dios no solo ha decretado crear todo lo que existe. Hermanos, todo lo que existe en este universo, en esta tierra, ha sido creación de Dios y porque Él decretó que existiera. Y no solo eso, Él decretó que va a gobernar y va a sustentar esta creación. Y eso es lo que llamaríamos el segundo decreto o la segunda obra, y es la obra de providencia, o el decreto de providencia, que es, hermanos, sustentar y gobernar todo lo que sucede con su creación y sus criaturas. Todo lo que sucede, hermanos. Hermanos, alguna vez seguramente hemos escuchado a estos deístas, o el deísmo clásico. Esta postura herética y filosófica afirma que Dios creó todas las cosas, pero que Dios abandonó su creación. Afirman que Dios creó todas las cosas, que Dios es el creador, pero que Dios se ausentó de su creación. Que Dios dijo, bueno, la creación va a andar sola, yo me alejo, yo me voy, yo me ausento, y la creación va. Hermanos, Dios hizo al mundo y Él sustenta al mundo. Dios ha creado y Él sustenta su creación. Él gobierna su creación, a sus criaturas, y todos los eventos y sucesos en toda la historia de la humanidad. Vayamos un poco atrás, hermanos, ahí en el Salmo 103. Salmo 103, versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Hermanos, este versículo afirma que Dios gobierna sobre todas las cosas. Nada escapa de su dominio y su gobierno. Dios ha decretado todo lo que va a suceder con su creación y sus criaturas. Esto incluye hasta los animales. Ahí más adelante, Salmo 104, leamos desde el 25 en adelante. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí es este Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida, su tiempo, les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Sea la gloria de Jehová para siempre, hermanos. Aún ni todos estos animales innumerables allí en el océano, hermanos, escapan del decreto de Dios. Los animales son objeto de providencia, sustentados por Dios, gobernados por Dios. También el universo es objeto de la providencia del Señor, de la obra de providencia. Veamos lo que dice el Evangelio de Mateo 5:45, amados hermanos. Vayamos allí rápido. Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Noten ahora, hermanos, cómo en situaciones climáticas están bajo el decreto de providencia. El sol, la lluvia, están ordenados por Dios desde la eternidad. Funcionan, conforme a su decreto, conforme a su propósito, a lo que Él ha preordenado.
Y no solamente los animales, sino también lo inerte, hermanos, lo inerte de la creación. Podemos ver, amados hermanos, la grandeza de nuestro Dios. Podemos ver el gobierno y sustento de este Dios soberano, que ha decretado o preordenado todas las cosas desde la eternidad para su propia gloria. Aún esos animales que pueden ser insignificantes para nosotros allí en el océano, están siendo sustentados y gobernados por Dios. Regresemos a los salmos, amados hermanos. Salmo 135, versículos 6 y 7. Salmos 135, versículos 6 y 7. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Aún con estas aguas inertes, hermanos, como una nube, como los relámpagos, en cualquier rincón de este universo, hermanos, hay providencia de Dios. En cualquier rincón de este mundo, hermanos, en los lagos, en la oscuridad, en los abismos, en los mares, hay providencia del Señor. Él sustenta y gobierna su creación. Nada ni nadie, hermanos, puede escapar del decreto de providencia. Este momento es propicio para hacer una diferencia entre la causa primaria y las causas secundarias de todo lo que sucede. Todo, hermanos, tiene una causa primaria. ¿Quién es la causa primaria? Dios es la causa primaria. Ojo, hermanos, Dios no es una causa primaria, como si existieran otras. Dios es la causa primaria de todo lo que sucede. Dios es la causa primaria de todos los sucesos, hermanos, de todo lo que acontece. Así que Dios, como causa primaria, ha decretado, por ejemplo, las leyes naturales. Las leyes naturales, también todas las causas necesarias, causas contingentes o coincidencias, causas libres, fenómenos naturales. Esto, hermano, se conocen como las causas secundarias. Así, Dios, siendo la causa primaria de todo lo que sucede, Él ha decretado todo lo que acontece. Y todas estas leyes naturales, todas estas causas necesarias, todos estos fenómenos, todas estas causas libres, la coincidencia, hermanos, es lo que conocemos en el decreto de Dios como causas secundarias. Como causas secundarias. Creadas por Dios mismo. Quiero que veamos algunos ejemplos en la Escritura para darles más claridad de esto, hermanos, para que ustedes puedan ver por la palabra a qué nos referimos con las causas secundarias. Vayamos al libro de Isaías. ...45... versículo 7. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Aquí vemos de forma implicada el día y la noche. ¿Cómo hace Dios que ocurra el día y la noche? ¿Cómo hace Dios que pase el día y la noche? Sabemos que lo hace Dios, pero ¿cómo hace que eso ocurra? ¿Cómo hace que eso ocurra? Veamos lo que dice Jeremías 31. ¿Cómo hace que eso ocurra? Que sea el día y la noche. Jeremías 31, amados hermanos, leamos los versículos 35 y 36. Ahí más adelante en nuestras Biblias, Isaías, Jeremías,
Dice el versículo 35, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. 36 dice, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Hermanos, estas leyes naturales, que el sol esté fijo, implica una tierra que tenga movimiento, rotación y traslación, al igual que la luna. Esto es las leyes naturales, lo que conocemos como causas secundarias. Han sido decretadas por Dios. Por eso los impíos hablan de sucesos que ocurren por la Pachamama, por la madre naturaleza, porque lo ven tan natural. Todo este mundo va avanzando de forma tan natural. Pero ¿cómo avanza este mundo? Porque Dios ha decretado las causas secundarias. Que Dios hace que ocurra lo que ha decretado. Vayamos nuevamente, amados hermanos, al libro de los Salmos. Vamos a buscar Salmo 147, hermanos. Versículo 8. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Amados hermanos, Dios hace crecer el pasto. ¿Pero cómo lo hace crecer? Entonces, con estas leyes secundarias, el sol, la lluvia y todo este ciclo que nosotros conocemos para poder generar la lluvia, para poder generar la vegetación. Este, hermanos, es el precioso Dios que tenemos. Nuestro corazón debe estar ardiendo de confianza, hermanos. Dar la lluvia es una ley natural, es una causa secundaria para que su decreto, hermanos, de que el pasto crezca. Algo tan insignificante para nosotros como que el pasto crezca, como que la tierra produzca vegetación para la alimentación de nosotros y los animales, ha sido ordenado por Dios, hermanos. Es sustentado por Dios con causas secundarias. Como la lluvia, en este caso en el versículo que acabamos de leer, las leyes de la siembra, el clima, el sol, las leyes de la física. Dios, hermanos, es el que hace nacer también. Veamos lo que dice el profeta Isaías 66:9. Isaías 66:9. Dice la palabra del Señor, yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová, yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Hermanos, Dios es el que hace nacer. Dios es el que hace engendrar. Desde nuestra percepción humana decimos, ok, sí es este proceso de gestación, una partera, un médico tiene que intervenir para este trabajo de parto. Y es cierto, pero estos son causas secundarias, decretadas por la causa primaria. El problema, hermanos, es cuando vemos estas cosas sin ver la causa primaria. El problema es ver todos estos eventos sin ver a Dios como la causa primaria de todos estos eventos.
Dios hace nacer por medio de estas causas secundarias, la intervención de un médico, el proceso de gestación. Amados hermanos, Dios es la causa primaria de todo lo que sucede. Y usa causas secundarias como las leyes de la naturaleza, las leyes de la física, porque Él mismo las ha hecho, Él mismo las ha decretado. Ustedes recuerdan, hermanos, un evento allí en Primera de Reyes 22, cuando vemos una batalla, y dice que un hombre lanza una flecha al azar. Dice allí, un hombre lanzó una flecha al azar, y esta flecha cae sobre Acab. Este arquero decidió tirar una flecha al azar. Aún el azar ha sido decretado por Dios. No, este hombre, cuando lanzó la flecha, no decidió tirársela a Acab. Dice que la tiró al azar. Fue una decisión libre, pero el efecto de todo ocurrió por coincidencia. Las leyes de la física. Tuvo que subir esa flecha y bajar. Alguien la tiró y terminó en la muerte de Acab. Amados hermanos, esto había sido ordenado por Dios por medio de las leyes, de las causas secundarias, las leyes de la física. Un hombre lanzó una flecha porque sí, al azar, a ver a quién le caía, y le cayó a Acab. Y dice que le cayó en la juntura de su armadura, es decir, le tuvo que entrar por aquí en el cuello. Pudo haberle pegado en cualquier parte de su armadura y le entró por el huequito de la armadura. Todas estas cosas, amados hermanos, han sido ordenadas por Dios. Causas secundarias. Las leyes de la física, leyes de la naturaleza. Hermanos, aún el azar, las suertes. A veces nosotros como cristianos somos, ay, no, la suerte es del diablo. No, hermanos, la suerte es de Dios. Claro, no vaya a ir a jugar al casino para ver si... No, hermanos. Pero ¿recuerdan cuando elegían a estos hombres cómo se echaban suertes? ¿Cómo hacían? No sé si hacían piedra, pelota, tijera o un palito o alguna cosa por ese tiempo. Amados hermanos, suertes. Aún la suerte es de Dios. Dios determina quién cae, quién no cae, qué número cae, qué no cae, hermanos. Esto no es obra del diablo. Claro, si usted lo va a usar para fines diabólicos, pues... Hermanos, aún la humanidad es objeto del decreto de Dios. Primera de Samuel 2, 6, 8. Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 6 al 8. Este cántico de Ana, regocijada por la respuesta que recibió de recibir un hijo, inspirada por el Espíritu Santo, canta y el autor escribe, Jehová mata y Él da la vida. ¿Quién mata, hermanos? Dios. El que mata es Dios, hermanos. Esto no es obra del diablo. ¿Quién quita la vida, hermanos? Dios, porque Él es el dueño de la vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre. Entonces aquí vemos una diferencia entre los hombres, ¿no? A unos empobrece, a otros enriquece, a unos abate, a otros levanta. Hermanos, estas circunstancias humanas de lo diario, de lo cotidiano, es la providencia del Señor, el decreto de Dios. Aún en nosotros, sus criaturas, en su pueblo, en sus hijos.
Veamos en Lamentaciones 3 un evento importante, una oración allí del profeta Jeremías. Lamentaciones 3. Antes de leer el texto, quiero que leamos, hermanos, recordemos que Lamentaciones describe los lamentos de Jeremías. Jeremías está viendo lo que está pasando con el pueblo de Dios, con el templo de Dios, con su amada Jerusalén. Jeremías está viendo. Y ha habido, hermanos, unos acontecimientos de juicio de Dios contra su pueblo por causa de su pecado. Hay asedios terribles por varios meses por parte de los babilonios. Los alimentos de Jerusalén se han acabado. Algunas madres, hermanos, escuchen, algunas madres se están empezando a comer a sus hijos. Los ancianos están muriendo de hambre en las calles. En el piso hay enfermedades a causa de la peste. Por parte del sitio babilónico ha sido una situación horrible, hermanos. Y Jeremías está viendo esto, la destrucción del templo, de su pueblo, de su ciudad, de sus familias, las mujeres comiéndose los bebés, los ancianos muriendo en el piso, hay peste por la enfermedad. Y usted y yo diríamos, ¿por qué Dios? Y usted y yo estaríamos diciendo, Dios no existe. Un Dios bueno no permitiría esto. Pero ¿qué dice el profeta Jeremías en el versículo 37 y 38? Lamentaciones 3, versículos 37 y 38. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Jeremías estaba viendo esta situación tan terrible y él dice, esto ha sido mandado por Dios. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Y aquí, hermanos, nos movemos a un terreno mucho más complejo. Y tal vez sea el terreno más difícil al tratar el decreto de Dios, y es el mal. Cuando hablamos de lo malo, los babilonios están siendo usados por Dios para traer juicio a su pueblo. ¿Quién ha ordenado estas cosas? Dios. Ahora, hermanos, aquí hay que aclarar, esto no significa que Dios haga el mal. Esto no significa, hermanos, que Dios sea el autor del mal, porque Él es un Dios bueno, un Dios sabio, un Dios santo, un Dios justo, y que dice, mi consejo prevalecerá para siempre. Pero aún, hermanos, estos acontecimientos malos han sido preordenados por Dios. No que Él los hace, Él los direcciona para el cumplimiento de sus propósitos. ¿Recuerdan allí a José? Cuando dice, ustedes pensaron mal contra mí, ustedes me vendieron como esclavo. ¿Quién hace eso con un hermano? Pero ustedes lo hicieron conmigo. Pero Dios lo encaminó para bien, para guardar la vida de mucha gente, de mucho pueblo. ¿Quién puede imaginarse que un evento como la venta de un hermano como esclavo es un evento dirigido por Dios? Eso es lo que hace nuestro Dios soberano. Él no peca, hermanos. Él es bueno. Él es santo y justo.
Sin embargo, sus criaturas somos pecadores, responsables de nuestro pecado. Nosotros no podemos decidir en qué termina nuestro pecado, pero Dios sí. ¿En qué terminó el pecado de los hermanos de José? En guardar la vida de muchos. Porque allí de esta nación vendría Cristo, nuestro Redentor. Así como este mal está bajo el decreto de providencia, hermanos, Dios ordena esos actos para su eterno propósito, para dar gloria a su nombre. Aún el mal está bajo el decreto de providencia. Y aquí, amados hermanos, tenemos que hablar algo que se llama la concurrencia. ¿Qué es la concurrencia? Entonces, la concurrencia es cuando dos cosas están corriendo juntas a la vez. Cuando hablamos de la concurrencia en el decreto, hermanos, estamos hablando de la soberanía de Dios y de la responsabilidad del hombre. Hermanos, Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Hay una línea delgada, misteriosa, que se llama la concurrencia. ¿Cómo en nuestras mentes asociar esas dos verdades? De que Dios es soberano, pero que el hombre es responsable de su pecado, de sus actos. En todo lo que sucede, hermanos, Dios está activo conforme a su agencia, pero también la criatura está activa conforme a su agencia. Dos cosas que corren una al lado de la otra. Hermanos, Dios no nos controla como títeres, ¿no? Nosotros no somos robots que Dios programa para que nosotros hagamos como si fuésemos unos títeres o unos robots, no, hermanos. El hombre ha sido dotado de una libertad, ¿no? No del libre albedrío, ¿no? Porque sabemos que el hombre no tiene libre albedrío. Los únicos que tuvieron libre albedrío fueron Adán y Eva, de resto. De ahí para adelante, después de la caída, nadie tiene libre albedrío como lo conocemos. Porque nadie puede elegir lo bueno y lo malo. Siempre vamos a elegir lo malo. Nadie elige lo bueno. Nadie elige a Dios. Pero esta libertad que tiene el hombre no es una libertad absoluta, es una libertad que es dependiente, correspondiente y concurrente. Está bajo los límites de lo que Dios ha predeterminado. Entonces, hermanos, si yo quiero volar, quiero ser un pájaro, si yo me autopercibo como un pájaro y me subo a un edificio y me quiero lanzar y volar, ¿puedo hacerlo? Porque eso no está dentro de mis habilidades y capacidades que Dios dejó al hombre. Ahora, el hombre, en su condición natural, nunca va a elegir a Dios. Nunca va a escoger a Dios, porque está muerto. A menos de que haya una obra sobrenatural y conceda vida. Veamos algo al respecto en la palabra, Hechos 2:23. Hechos 2:23. Aquí hablando de Cristo, dice, a este entregado por el determinado consejo o decreto y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hermanos, ¿quién cometió el pecado de matar al Señor? ¿Los judíos? ¿Los romanos? ¿Pero quién decretó esto? Dios. Por el anticipado. Por eso es que decimos que Dios mató a su Hijo. Ahí mismo, hermanos, 4, 27 y 28. Hechos 4, 27 y 28.
porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu decreto habían antes determinado que sucediera. Dios entregó a su Hijo y lo hizo por amor, por pecadores como ustedes y como yo. El anticipado decreto de Dios, el anticipado consejo de Dios. Ni aun los ángeles, hermanos, escapan del decreto de Dios. Veamos lo que dice 1 Timoteo 5:21. Primera de Timoteo 5:21, hermanos. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Dejemos hasta ahí. Y de sus ángeles escogidos. Hermanos, de toda la masa de los ángeles, uno de ellos fueron escogidos y otros no. Decreto de providencia. Dios decidió, decretó preservar a unos santos en justicia y a otros no. Hermanos, Dios gobierna los sucesos o eventos que dan lugar aún entre los ángeles. Nada escapa del decreto de Dios en su creación, en su providencia. ¿Qué reflexionamos nosotros, hermanos, cuando vemos o escuchamos noticias que nos llevan a pensar que todo está en caos? Decimos: qué desorden. Este mundo va de mal en peor. Esto se salió del control. Y aunque no lo digamos de manera explícita, de manera implícita estamos sugiriendo que todo ha salido del control de Dios. ¿Lo creemos? Lo decimos indirectamente. Dios ha perdido el control. Hermanos, pero Dios tiene un misterioso orden, un extraño orden de cómo Él conduce todo perfectamente. La historia de la humanidad, a la conclusión de lo que Él decretó, lo que Él anunció, todos los sucesos son ordenados por Dios eternamente, en el decreto de providencia. Y aún en ese decreto, Dios también decretó la caída, sin ser Él el autor del mal o el pecado. Y para concluir, hermanos, ya hemos visto hasta aquí entonces el decreto de creación, decreto de providencia, y concluimos con el decreto de redención. Vayamos ahí a 2 de Timoteo, un librito ahí adelante donde estábamos, capítulo 1, versículos 9 y 10, para concluir el sermón esta mañana. 2 de Timoteo 1, 9 y 10. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hermanos, Dios, desde antes de los tiempos de los siglos, decretó salvar a algunos, redimir a algunos de toda la masa caída de la humanidad. Él decretó salvar a algunos. Todos los eventos macro y micro, hermanos, antes de los tiempos de los siglos, dice, la gracia que tú y yo hoy gozamos, amados hermanos, Dios ha decretado conceder esa gracia a algunos. La gracia que ustedes y yo hemos recibido hace parte del decreto de redención, de la obra de redención.
Y esto, cuando hablamos del decreto de redención, hermanos, tiene una manifestación histórica en la aparición o manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí en el versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Algo que había sido ordenado y decretado en la eternidad desde antes de los tiempos, desde los siglos, hasta ahora se ha manifestado con la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hablamos del decreto de redención, hermanos, se acostumbra a ver cómo actúa el Dios Trino. Dios Padre elige a quienes va a salvar de toda esta raza caída. Cristo viene y muere, sella esta elección por aquellos los que el Padre eligió. Y el Espíritu Santo aplica eficazmente la redención de los que el Padre eligió y por los que el Hijo murió. Aquí tenemos el decreto de redención, hermanos, decreto de creación, providencia y redención. Todas estas tres subsistencias de la Trinidad nos comunican una idea poderosa, hermanos, y es que Dios controla todas las cosas, hermanos. Absolutamente todo, hermanos, obra de creación, obra de providencia, obra de redención, y también las cosas que nos están impactando a nivel personal, a nivel micro, a nivel de nuestro corazón. A veces, hermanos, equivocadamente nosotros como cristianos, cuando suceden cosas en nuestras vidas, pensamos que Dios acaba de tomar esa decisión. Pensamos que Dios hoy tomó esa decisión. No, hermanos. Todo ha sido decretado por Dios en la eternidad. Lo que Él está haciendo es llevar a cabo o ejecutar su decreto. Hermanos, cuando usted y yo oramos por alguien impío, por un amigo, familiar no creyente, y Dios decide darle vida, salvarlo, no es que Dios haya decidido hacer eso hoy. Es algo que ha sido decretado desde la eternidad. Así que no podemos pensar, hermanos, como cristianos, de que Dios decide sobre la marcha. Dios lo que está haciendo es ejecutar su decreto. Usted y yo tomamos decisiones sobre la marcha, todo el tiempo. Yo, por ejemplo, hoy puedo decir que Dios había decretado que todos nosotros estuviéramos aquí hoy, escuchando un sermón sobre el decreto. Pero no puedo decir lo que va a pasar mañana. Eso hace parte de la voluntad secreta de Dios, de la voluntad decretiva de Dios. ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Ustedes saben? Pero actuamos como si supiéramos. Mañana voy a hacer esto o hacer aquello. Mañana viajo para acá, mañana hago para allá. Mañana hago esto, mañana lo otro. ¿Y qué dice el apóstol Santiago? Si Dios quiere. Porque somos como la neblina. No digamos que voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer aquello si Dios quiere. Si Dios quiere, hermanos. Amados hermanos, Dios no nos pide que entendamos su decreto y su voluntad secreta. Lo que sí nos manda es que confiemos en Él. Todas las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Cómo no confiar en el Dios del decreto? Toda la creación es objeto de su providencia. Solo Dios puede decretar y que se cumpla lo que Él ha decretado. Usted y yo, amados hermanos, no podemos decretar, ni declarar, ni exigir, ni afirmar, y que no acepte un no como respuesta. Así que, amados hermanos, cuando oren, si alguno de ustedes todavía tienen esas prácticas antibíblicas en sus oraciones, no vuelvan a orar así. No digan, yo declaro sanidad, yo decreto finanzas, yo ordeno cualquier cosa que ustedes quieran ordenar, hermanos.
El único que hace eso y se cumple es Dios. A menos de que ustedes quieran entrar en la brujería o en la hechicería, bueno, pueden hacer eso. Pero esas prácticas, hermanos, no son bíblicas. Siempre que preparo estos sermones, de hecho, este sermón ya tenía una parte, hace un año lo había dado aquí mismo, y bueno, ese día solo estaba mi esposa y los niños. El hermano Jairo estaba viajando. Y casualmente, cuando estaba preparando ese sermón y lo iba a dar ese domingo, esa mañana tuve un inconveniente con mi cuenta bancaria y me sacaron un dinero, mucho dinero. Y yo decía, bueno, voy a predicar del decreto de Dios y bueno, debo ahora confiar en lo que Dios ha ordenado. Y anoche, casualmente, estábamos con mi esposa, los niños comiendo, y bueno, los que saben, tenemos una librería cristiana, y anoche el muchacho que nos ayuda con la página web nos dice, Elías, el dominio de la página web lo hemos perdido. Ya la página web no la puedes seguir teniendo después de 12 años. Debemos crear una nueva. Así que debes redirigir a todos los clientes a una nueva página web. Es decir, que todo el trabajo de 12 años se perdió. Y yo decía, no voy a volver a predicar el decreto porque siempre me pasa. Pero descansé en el Señor y dije, eso es lo que Dios ha ordenado. Tal vez no pueda entender el propósito ahora, pero Dios es un Dios bueno y que redirige todas las cosas para su propia gloria. Amados hermanos, finalmente, cuando hablamos del decreto de redención, hablamos de que Dios ha elegido a personas para salvar. Pero usted y yo no sabemos quiénes son los elegidos. Así que, hermanos, estamos llamados a evangelizar. Dios sabe quiénes son los elegidos, pero usted y yo no. Así que no dejemos de predicar el evangelio, hermanos. Porque a todos esos que les predicamos, algún elegido debe haber. O puede que no haya ninguno, pero no debemos dejar de predicar. Y si ustedes quieren saber si son elegidos, les hago una pregunta, amados hermanos. ¿En lo que eliges en tu vida, eliges a Dios? ¿O te estás eligiendo a ti mismo? Si estás eligiendo a Dios en todo lo que eliges, puedes decir que eres un elegido de Dios, alguien que hace parte del decreto de redención. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Dios bendito, por tu palabra, Dios bueno. Gracias por esta maravillosa, gloriosa y misteriosa doctrina del decreto. No podremos comprender muchas cosas en esta vida. Tal vez sufriremos, Dios, con muchas situaciones, circunstancias, pero descansaremos en que tú has ordenado ese sufrimiento. Tú has ordenado el dolor, tú has ordenado cada una de las cosas que suceden, Dios, que tú has decretado. A ti damos toda gloria y toda honra. En el nombre de Cristo, Dios, te exaltamos porque hoy podemos recordar que descansamos en manos de un Dios soberano. Descansamos en Dios, de un Dios que controla todas las cosas. Nada escapa de su dominio, de su control, de su providencia. Y ayúdanos, Dios, a estar confiados y descansados en eso, en esa verdad. Padre, perdónanos porque somos muy ligeros al hablar, al dudar de ti, de tu providencia, de tu palabra. Perdónanos porque hemos pecado contra ti al dudar de tu decreto, al dudar de tu control. Ayúdanos a recordar estas verdades para que nosotros podamos descansar en tu buena y perfecta voluntad. Y Dios, si nosotros hoy hacemos parte del decreto de redención, en los elegidos, Padre, ayúdanos a ser fieles
al seguir predicando el Evangelio. Y a los que no, aquellos que están aquí no son creyentes, Dios, concédeles de tu gracia salvadora. Ten misericordia, concede la fe y el arrepentimiento. A ti sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, muchas gracias. Ánimo en el Señor.